Médicos de Segovia. Yo soy Enrique Aguilar, soy su presidente y para mí pues, es un honor teneros a vosotros esta tarde aquí. No tenemos a muchos médicos, veo a algunos compañeros, pero veo a pocos. Nosotros habitualmente nuestro curso académico lo empezamos un poquito más tarde, en octubre, precisamente porque entendemos que un tal día como hoy, con el tiempo que hace y con lo que se está paseando, pues meterte en una jornada como la que lo vais a meter, pues entiendo que es duro. Pero yo creo que los temas y los ponentes valen la pena. Daros las gracias, está la Casa de los Médicos, pero está abierta a todo el mundo y ya sabéis que aquí nos tenéis. Sin más, voy a pasar a presentaros, ya lo habéis leído, lo sabéis todos, pero os lo voy a repetir. En primer lugar va a intervenir Iván Carabaño Aguado. Es especialista en pediatría, jefe de servicio de pediatría en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital General de Villalba. En segundo lugar, Iván nos va a hablar de los mitos y controversias y novedades en nutrición infantil. A continuación va a intervenir José García Velázquez, ya lo conocéis muchos de los que estéis aquí, es un pediatra de nuestro Hospital General de Segovia y como no, sabéis que a él en la pediatría lo que más le gusta es la diabetes y por tanto nos va a hablar de la nutrición en el niño diabético. Después tendremos un coffee que está situado justo aquí detrás de esta sala, se puede acceder o bien por aquí o preferiblemente dando la vuelta por donde habéis entrado. Tomaremos el coffee, durará media hora para descansar y recuperar fuerzas y para seguir con la jornada que ya digo que es intensa. A las 18:30 participará Concha Moreno Cejudo. Concha es nuestra nutricionista, es supervisora de dietética y nutrición de nuestro hospital. Ella tiene un bagaje, tiene un montón de publicaciones, ha participado en muchos congresos y yo creo que va a sorprender a los que no nos conocéis, os va a agradar. Ella va a hablar de nuevos alimentos para nuevas necesidades. A las 19:15 intervendrá para finalizar Julián Álvarez García, que es especialista en medicina deportiva, miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife Internacional. Él nos va a hablar de nutrición, ejercicio y salud. Aquellas preguntas que deberíamos saber contestar. Yo creo que es muy interesante y sobre todo también es muy importante que anotéis durante la tarde todas aquellas dudas porque otra parte muy importante va a ser la mesa para finalizar el acto. Y sin más, porque vamos un poquito apretado el tiempo, dejo la palabra a Iván. Cuando quieras te pones en el atril o lo haces desde allí como... Sí, yo aquí mejor, ¿no? Sí, con vuestro permiso y aprovechando que somos pocos y que estamos en familia y que yo soy un profe a la antigua usanza y soy muy de moverme, incluso de preguntar. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien por ahí atrás? Bueno, con vuestro permiso yo voy a estar moviéndome y así no os aburrís mirando la pantalla que estamos en esas horas tremendas de la siesta. Bueno, yo me llamo, me lo han comentado, pero bueno, me vuelvo a presentar, yo me llamo Iván y trabajo en estos dos hospitales que veis por aquí, son el Hospital Rey Juan Carlos, que está a vuestra izquierda, y el Hospital General de Villalba, que está a vuestra derecha. También han anunciado que bueno, soy pediatra. Gracias, por supuesto, al Colegio de Médicos de Segovia por pensar en empezar bien el curso escolar con una adecuada nutrición. Yo creo que septiembre es un buen mes, es el mes de la vuelta al cole, de la vuelta al trabajo, de la vuelta a las rutinas y es un momento ideal para hacerse buenos propósitos nutricionales. Y gracias, por supuesto, a Herbalife, que ha tenido la gentileza de pensar en mí para explicar un poquito la nutrición infantil, cosas nuevas, cosas controvertidas en la actualidad de la nutrición infantil. Bueno, a mí me gusta mucho la comunicación y la divulgación científica en los medios de comunicación. Uno de los espacios con los que asiduamente colaboro se llama Curarse en Salud, que se emite dentro de Hoy por Hoy, el programa de la cadena SER, y algunos de los aspectos que toquemos hoy son los que
han generado más audiencia y más polémica en este programa y en este otro, ¿no? En Intereconomía Radio, para que nadie me encasille en una tendencia política. En Intereconomía Radio periódicamente también colaboro hablando de temas de salud, porque la salud no tendría que entender de política. Y aquí también hemos comentado periódicamente cosas que han dado mucho juego y que han interesado mucho a la gente, y esas cosas las vamos a tocar hoy. Y también en otro de los portales con los que asiduamente colaboro, hemos comentado cosas, algunas de las cuales vamos a desarrollar hoy ampliamente. Pero, sin duda alguna, yo cuando hablo de nutrición siempre me gusta comenzar con esta diapositiva. Hay un drama tremendo, y mientras en este aproximadamente minuto y medio en el que yo me he presentado, no podemos perder de vista que hay 5 personas en el mundo que han muerto de hambre. Entre 5 y 8 personas todos los minutos mueren de hambre, mueren porque no tienen ningún tipo de alimento. Y ese es el verdadero drama de la nutrición. Más allá de todo lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, que básicamente son los fundamentos que tenemos que establecer para gestionar toda aquella nutrición excesiva que equilibra el defecto que otros no tienen. En Níger, por poner un ejemplo, todos los días la gente puede hacer, si hay suerte, una comida como máximo. Una comida consistente en un poquito de agua mezclada con bolas de mijo. Y con eso tienen que tirar para adelante. Y ese es el verdadero drama de la nutrición, aunque nosotros en el mundo desarrollado juguemos y ordenemos, insisto, el exceso que equilibra esta carencia tan sumamente dramática. Bueno, y como tenemos que empezar por algún lado en esta charla, en estos 45 minutos que vamos a tocar mitos, controversias y actualidades de la nutrición infantil, vamos a empezar, y que nadie se sorprenda, por esto. ¿Cuál es tu nombre? Socorro. Socorro. Dame auxilio, Socorro. A ver, ¿qué ves ahí? Café. Café. Bueno, café y niños. Yo soy pediatra. Café y niños, ¿a ti qué te suena? ¿Te suena bien? Que no son compatibles. Que no son compatibles. A ver, ¿hay alguna otra opinión en la sala? A ver, Rosa, enfermera de cirugía del magnífico hospital local, el hospital de Segovia. A ver, tú a tu hijo, por ejemplo, a tu hijo Rubén, ¿le dabas café de pequeño? No. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Porque nos da miedo que los niños se pongan nerviosos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero a mí, yo como padre, Y que no nos dejen no le doy café a los míos, tirando de este mito de que se pongan nerviosos los niños. Pero fijaos en esta otra diapo. A ver. En Estados Unidos, el 30% de los niños están diagnosticados de hiperactividad con déficit de atención. Esto es, no paran quietos, son un culo de mal asiento. Esto es, están nerviosos ya de base. Y, para más INRI, ya sabéis que como tratamiento farmacológico recurrimos al uso de anfetaminas. Las anfetaminas consiguen que los niños se centren, que mejoren los ítems en cuanto a rendimiento de atención y secundariamente en cuanto a rendimiento académico. O sea que, bueno, y café, anfetaminas, a ver, Socorro, ¿a ti qué te suena más light? ¿Un cafecito o unas anfetaminas? Pues me suena un cafecito, pero vaya, a lo mejor no hay diferencia. Un cafetito, ¿no? Un cafetito. Bueno, en España, para los amantes de las cifras, más o menos hay 22 millones de personas que diariamente lo consumen. Por lo menos que reconozcan que lo consumen. Creo, 22, sí, 22 millones. Es una de las bebidas más universales y aquí, por costumbre, pues le tenemos colgado el San Benito de que es malo para la salud. No, esto no. Elena, ¿tú piensas que el café es malo para la salud? como todo en su justa medida, ¿no?
Bien, eres gallega, ¿verdad? Rebote. ¿Tu nombre cuál es? Sara, ¿tú qué piensas? ¿Que es bueno o malo para la salud? Tienes un 50% de probabilidad de acertar o de errar. Yo creo que no es malo. ¿Tú crees que no es malo? Muy bien. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Bueno, malo? ¿Cuál es tu nombre? Laura, Laura, ¿tú qué? hombre, siempre se ha dicho que sube la tensión. Siempre se ha dicho que sube la tensión, o sea, que está el mito de que sube la tensión y por tanto, ¿eso es bueno o malo para la salud? Hombre, según si eres hipertenso. Bueno, tal, sí, depende, ¿no? Mucho gallego hay aquí, ¿verdad? Mucho gallego. Bueno, pues sí es verdad, históricamente el consumo del café, consumo regular y abundante de café, se decía que tiene efectos negativos sobre la salud. Pero, héteme aquí, señor, que como dice la sociedad civil, dice la gente normal, la gente de a pie, que los médicos nunca nos aclaramos y siempre nos estamos diciendo primero una cosa y luego nos contradecimos. De un tiempo a esta parte, el café es la panacea de la salud, porque, ojo, reduce el consumo regular de café. Se dice que consigue reducir la mortalidad. Dicen los estudios más serios, mejor diseñados, que el consumo de 4 tazas de café al día de forma regular y estable reduce la mortalidad. O sea que, ahora toma las que decían que es malo. Reduce la mortalidad, reduce además el riesgo cardiovascular, incluso en pacientes con problemas cardiovasculares. Ahora, insisto, el café es el chocolate del oro, en esta deriva de ahora es bueno, ahora es malo, el día siguiente es bueno, el otro es malo. Fijaos el catálogo de entidades cuya incidencia se reduce: menos recurrencia de crisis asmáticas, menos diabetes. Luego el profesor nos va a hablar largo y tendido de la diabetes infantil, el manejo nutricional, menos litiasis biliar y sobre todo en la infancia, que es mi campo, se ha demostrado y se ha acreditado con estudios serios, bien diseñados, aleatorizados, doble ciego, etcétera, etcétera, que es hepatoprotector. Hepatoprotector, acelera la recuperación del hígado en cuadros de hepatitis, enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica, esteatosis y sus derivadas, menos cirrosis, igual, cáncer de hígado menos frecuente que en la edad adulta, pero también se atenúa con el consumo regular de café. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Se lo damos? ¿No se lo damos? Pues ya sabéis que esto depende muy mucho de las costumbres. Yo, en la consulta que habitualmente paso, una consulta de digestivo, si le digo a una mamá, déle usted a su hijo varios cafetitos al día, va a pensar que estoy loco. Pero probablemente en unos años, quién sabe, se dé, o por lo menos se reconsidere el consumo regular. ¿De acuerdo? En cualquier caso, la reacción instantánea que va a promover en un niño el exponerle al café va a ser la del rechazo. ¿Por qué? Bueno, porque el niño tiene innatamente una cierta avidez por los sabores dulces y un gran rechazo innato frente a los sabores amargos, de tal manera que probablemente lo va a rechazar y no le va a mover mucho el consumo. Por lo menos un café como el que nos tomamos aquí en España, tendemos a tomarnos lo que, y dicho sea con todo el cariño del mundo, lo que yo llamo café de enfermera. Es un café, estos bien cargaditos. En algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Colombia, que son grandes productores, los niños toman regularmente desde pequeñitos un café muy suave, un café que ellos llaman tinto, o con su diminutivo tintico. Se toman un tintico y genial, les cae genial, por costumbre lo tienen estipulado en niños y en adultos. Bueno, y para abandonar el tema del café, os quiero presentar una cosita. Por aquí, a ver, a mis amigas de Villalba, ¿tú qué piensas? ¿Que el café viene bien para las migrañas? Yo no sé si tú las padeces. Yo soy migrañoso. ¿Y tú qué piensas? Cuando uno tiene una migraña,
y te expones al café. ¿Que vas a mejorar o no? ¿Indiferente? Yo sí que me tomo algunos y parece que sí. Parece que sí. Bueno, lo que está demostrado es que el café multiplica el efecto analgésico de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Y este efecto es conocido desde hace muchos años. Y a lo mejor a alguno le suena esto. ¿Os suena esto? En México hay puestos donde solo dispensan esto, cafiaspirina. Incluso hay una versión fuerte. Fijaos, que tiene 65 miligramos de cafeína, que es bastante más de 1,5 veces el café de enfermera que tomamos aquí en un café que nos entona y que nos ayuda a concentrarnos, porque la cafeína tiene un gran efecto para ganar ítems en cuanto a concentración. Bueno, yo cuando hablamos en la radio, en los medios de café y los niños siempre tildan de loco, pero yo lo dejo aquí todo para vuestra reflexión. Bueno, hubo un día que una periodista de un diario de tirada nacional me llamó y me dijo: oye, Iván, ¿qué opinas de la leche de cabra? Y bueno, yo le di descolocado, porque bueno, la verdad me pilló a contrapié y le dije: dame un ratito y me lo estudio. Y bueno, vosotros ¿estáis familiarizados con la leche de cabra? El quesito de cabra, ¿verdad? El queso de cabra sí que está muy enraizado, ¿verdad? En la población. Oye, Rosa. Pues Rosa es una supervisora de local, de cirugía. Toreas en casa. ¿Tú de pequeña tomabas leche de cabra? No. Pues yo cuando esta periodista, insisto, de diario, que asiduamente colaboro también, de tirada nacional, me comentó esto de la leche de cabra, yo llamé a mi padre, porque mi padre sí que de pequeño, el manchego, de pequeño tomaba leche de cabra, y el hombre me dice que siente de vez en cuando nostalgia por la leche de cabra. Bueno, me preguntaba esto la periodista porque de un tiempo a esta parte se está haciendo mucha publi sobre la leche de cabra. Incluso se habla en gran medida de las ventajas nutricionales de la leche de cabra administrada en niños, y por eso yo, un poco por la curiosidad que me generó a mí y por luego la polémica que generó, lo traía a colación. Bueno, ¿qué cosas buenas tiene la leche de cabra? Yo soy una persona optimista, voy a señalar las cosas buenas. Pues los fabricantes de leche de vaca hablan sobre todo de ventajas en cuanto al perfil lipídico, que son reales, teóricamente al menos son reales. Desde luego tiene más ácidos grasos omega 6. No voy a hablar del omega 3 porque en los últimos tiempos, andando un poquito de caña, no voy a tocar yo el tema. El caso es que la leche de cabra no es más rica en omega 3, sí es más rica en omega 6. Y también los fabricantes insisten mucho en que tiene menos cantidad de colesterol la leche de vaca. Si os soy sincero, la leche de vaca tiene tampoco demasiado colesterol, pero la leche de cabra, bueno, pues sí, perfecto, tiene un poquito menos de colesterol, ¿no? Proteínas, y sobre todo aquí inciden en los niños. Generalmente están tendiendo a difundir que la leche de cabra es menos alergénica y por tanto puede ser un recurso a emplear en los niños con alergia a las proteínas de leche de vaca. Y yo aquí sí que quiero lanzar el mensaje sanitario útil de que un 20% de los niños alérgicos a proteínas de leche de vaca tienen también alergia a las proteínas de leche de cabra, porque hay una reacción cruzada, una reactividad cruzada entre las mismas, de tal manera que no es un buen remedio para tratar una alergia de proteínas de leche de vaca el uso de leche de cabra. Eso es lo que os tiene que quedar claro como mensaje, por si alguien por aquí o por allá os lo comenta. Sí que es cierto, hay que darles la razón a los fabricantes, de que el contenido en casa innatos
de la leche de cabra es menor, menos caseína alfa 1, menos caseína beta 1 en la leche de cabras sobre o con respecto a lo que ocurre en la leche de vaca. Pero que tenga menos caseína no significa que no sea inocua, que no sea alergénica. ¿Bien? Bien hasta ahí, más o menos claro. Tercer y último principio inmediato de la leche de cabra, tercer y último mensaje que os quiero lanzar sobre la leche de cabra. Es verdad, tiene menos lactosa que la leche de vaca, pero tampoco mucha menos, ¿vale? Tampoco mucha, tiene un pelín. De tal manera que si tú tienes una intolerancia a la lactosa significativa, tampoco recurras a la leche de cabra, porque te va a dar exactamente igual. Si tienes una intolerancia parcial a la lactosa, puedes probar a ver qué tal te va la vida tomando leche de cabra. ¿Vosotros qué os imagináis? ¿Que la leche de cabra tiene un sabor más tranquilo, más relajado, más sereno que el de la leche de vaca, o que sabe más fuerte? ¿Qué os imagináis? Más fuerte, ¿sabes? ¿Tu nombre? Patricia. Patricia dice más fuerte, es verdad. La leche de cabra sabe más fuerte que la leche de vaca. Sabe a cabra, sí, sabe más cabra. Sí, sabe más. Tiene un sabor más caprino, ¿verdad? Más a queso. Tiene un sabor más fuerte y eso hace que a los niños, sobre todo si están familiarizados previamente con la leche de vaca, les cueste un poquito. Si se la dais de nuevo, si es la leche que usáis como fuente inicial, pues bueno, a lo mejor le va bien. Bueno, tiene su papel, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, sobre todo que tiene menos contenido en B12 y ácido fólico. Ya sabéis que son dos elementos constructores de los eritrocitos. Alguna desventaja tiene que tener, pero bueno, es una leche, insisto, válida, pero que hay que encontrarle su hueco. Sobre todo, Teresa, porque el mensaje que están lanzando es contrario. Teresa, recalcaros que la leche de cabra no es un buen remedio para un niño con alergia a proteínas de leche de vaca por el tema de la reactividad cruzada. ¿Bien hasta aquí? ¿Os estoy aburriendo? Todavía. Bueno, ¿qué veis ahí? A ver. ¿Qué veis ahí? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre qué? Carmen. Bueno, Carmen, ya por el mero hecho de llamarte Carmen, ya me caes bien porque tu madre se llama Carmen. Tú eres mucho más joven que... Bueno, Carmen ha visto ahí muchas verduras de uno o varios colores, de muchos colores, ¿no? ¿Y esto te gusta? ¿Te gusta? Sí. Ay, ¿por qué no le gustarán a los niños, verdad, las verduras? ¿Por qué les costarán tanto? Fíjate, yo tengo una vecinita de 6 años cuyo plato favorito, ¿sabes cuál es? El brócoli. Impresionante. ¿Eh? Los arbolitos. Le fascinan los árboles. Bueno, ¿por qué traigo yo esto a colación? Por esto. Por una cosa de la cual también cuando se habla genera mucha controversia. Es el tema de los alimentos anticáncer. Hay folletos completos de alimentos anticáncer, hay talleres de alimentos anticáncer, hay libros, y fíjate, sale en toda la iconografía de los alimentos anticáncer, sale pues eso, cosas de muchos colorines vegetales, de lo más diversos, verduras y frutas. Claro, yo cuando hablo de esto siempre hay algún locutor que me dice, doctor, ¿no será esto un poco camelo? Y yo siempre le respondo lo mismo, ¿no? En nutrición hay un montón de estudios observacionales, hay un montón de efectos extrapolados de ciertas propiedades de los alimentos y hay, en el caso del cáncer, hay pocos estudios, pocos ensayos clínicos serios, sesudos, in situ, realizados sobre pacientes. De tal manera que todo esto son deducciones basadas en estudios de pocas pruebas, de poca evidencia, de poca calidad.
pero que, bueno, no está de más hablar de ellos, de estos alimentos presuntamente anticáncer, porque curiosamente el consumo de los mismos entra dentro de lo que consideramos unos hábitos saludables. O sea que, ¿por qué no al menos detenernos 5 minutitos en hablar de algunas propiedades supuestamente anticáncer de algunos de los elementos del mundo y del reino vegetal? Hay incluso un ranking. Ranking número 1, alcachofa. Vaya a saber por qué. Yo os propongo ahora no tenéis hambre, pero bueno, yo os propongo, con toda esta despensa y esta botica amplia anticáncer, ¿por qué no vamos a hacer un menú, un pequeño menú? Vamos a hacer un primer plato, vamos a hacer un segundo plato y vamos a culminar esta comida con un postre. Bueno, de primer plato, ¿qué podemos tomar para estar bien antioxidados? Pues, por ejemplo, verduras ricas en carotenoides. Por ejemplo, también, tremendo aquí en Segovia, ¿verdad? Trending topic en Segovia, las setas. Seta de cardo, muy rica aquí, por ejemplo. A Portobelo la probamos una sobrina de aquí, una de las presentes, y un servidor en Oporto. Algunas verduras crucíferas, como col, repollo, coliflor, alimentos codiciados, como veis, por los niños. Ajo, cebolla, puerro, chalota, cebolleta y algas también, alimentos muy codiciados, como sabéis, por los niños. A ver, un consejo que yo os doy, consejo que todavía podéis aplicar porque todavía tenemos días de buen tiempo. ¿Os gusta hacer barbacoas? ¿Sí o no? Claro que sí, hombre. Pues, de primer plato, antes de tomar lo que verdaderamente buscáis de la barbacoa, planchad o poned a la parrilla alguna verdurita. Fijaos el efecto que se ha observado en el laboratorio si uno utiliza pues, cebolla, puerro, chalota, cebolleta, que se reducen los elementos cancerígenos de las nitrosaminas y de los compuestos N-nitrosos. Las nitrosaminas aparecen cuando nos pasamos quemando la carne, ¿no? En lo negro de la carne. Si queréis contrarrestar, al menos en el plano teórico, insisto, ese negro de la carne, que ya sabéis que es un cancerígeno gástrico significativo, compensando, planchando distintas verduras, una de las cuales puede ser perfectamente un poquito de cebolla. Y, bueno, para que la cebolla no esté sola, planchad también verduras ricas en carotenoides, algunas de las cuales la cocción consigue que se multiplique el efecto dulce de esos nutrientes. Bien, ¿os ha gustado el primer plato? ¿Sí o no? El segundo plato, bueno, ¿qué podemos planchar? Pues alimentos ricos en vitamina D, ya sabéis, a la cabeza de ellos salmón, caballa, sardinas, el aceite de hígado de bacalao lo dejo a vuestra elección como salsa. Y ¿por qué no os podéis acordar de la India? La cúrcuma del curry supuestamente es uno de los antioxidantes y antiinflamatorios más potentes que existen. De tal manera que si queréis compensar el efecto nocivo, nocivo entre comillas, de algunas carnes, podéis aderezarlas con curry. Conseguiréis una neutralización de esa prooxidación. Podéis recurrir también al jengibre y a esto que le gusta tanto a los peques, la salsa de tomate, sobre todo el ketchup, que contiene, bien lo sabéis, que contiene, que antioxidante bastante potente contiene. El licopeno, muy bien. El licopeno ha hecho que los pediatras nos volvamos a hacer amigos del ketchup. Y no en todos los platos. El otro día había un chaval que a los garbanzos le echaba ketchup. Bueno, no está de más, pues, no prohibirlo, ¿vale? Incluso se puede utilizar este efecto antioxidante, antiinflamatorio que tiene el tomate en su cocción y en su procesamiento, que hace que aumente la cantidad de licopeno.
Y bueno, tampoco los niños son muy amigos de especiar las comidas, pero siempre se habla de que, por cierto, aquí en Segovia hay una cantidad de romero, de tomillo, de orégano maravillosa, y siempre, sobre todo los adultos que lo disfrutamos más, podéis aderezar vuestras carnes con especias. Conseguiréis un hipotético, un presunto, al menos en el plano teórico, efecto antioxidante y, si nos ponemos más místicos, anticáncer. Y de postre, pues de postre, frutas rojas, frutas ricas en carotenos, cítricos, zumo de granada, té verde y, atención, atención, el chocolate. Chocolate negro. A los niños, por desgracia, les gusta sobre todo el chocolate con leche, pero el chocolate negro es un antioxidante, es un antiinflamatorio cuyo efecto podemos usar. Ya tenéis una excusa para zampar de vez en cuando un poquito de chocolate. ¿Os gusta? Sí, sí. Sí, bueno, consumir. Dijeron que también que bajaba. Sí. Todo en la vida es buscar alguna excusa para pasárselo bien y para disfrutar, ¿no? Digo. Bien, hasta aquí hemos hablado de cosas que a lo mejor no os esperabais. Hemos hablado del café, hemos hablado de los alimentos anticáncer, de la leche de cabra, que a mí me pilló, insisto, a contrapié. Y ahí ¿qué veis? ¿Qué veis? Hidratos de carbono. ¿Eh? Pan, ¿verdad? Pan. Y fijaos, ¿vosotros sabéis qué cara se le queda a un panadero cuando ve a un pediatra? Se le pone esa cara de pocos amigos. Bueno, hay una moda que está enraizada últimamente, que es la de no consumir gluten, que es la panacea. Ya sabéis que desde hace bastantes años está bien establecido la enfermedad celíaca, que afecta al 1% de la población, que consiste en la intolerancia permanente a la gliadina de gluten. La comunidad científica, de un tiempo a esta parte, sobre todo inicialmente en adultos, aunque ahora los pediatras estamos cogiendo muchísima fuerza. Hay una entidad de la cual cada vez se habla más, que es esta: sensibilidad al gluten no celíaca, cuyas bases no están 100% establecidas, pero se están construyendo además a pasos agigantados. O sea que hoy estamos más cerca del lado de que es una realidad más que una ficción. Os resumo brevísimamente qué es la sensibilidad al gluten no celíaca. Pues esencialmente consiste en: yo consumo gluten y me ocurren cosas malas, ¿vale? Me pongo malo. Me pongo malo además con una gran variabilidad de expresiones clínicas, que pueden ir desde síntomas neurológicos hasta artritis, pasando por cuadros de anemia, pasando por intestino irritable, etcétera, etcétera. Me ocurren cosas cuando me expongo al gluten. Y si yo dejo de consumir gluten, se me pasan esas cosas. Se me va la artritis, se me va el síntoma neurológico, se me va el síntoma digestivo, etcétera, etcétera. Si a mí me hacen anticuerpos de celíaca, los anticuerpos van a salir negativos o positivos a un título muy bajo, ¿eh? Si a mí me hacen una biopsia intestinal, va a salir casi 100% normal. Puede haber pequeñas alteraciones sutiles. Pero, digamos, esencialmente eso es lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Me pongo al gluten, me ocurren cosas, dejo de consumir gluten, me dejan de ocurrir esas cosas. Hay quien dice que puede afectar hasta el 10% de la población. O sea que, bueno, ya no sé aquí cuántas personas hay, 50. 5 tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Bueno, yo lo dejo ahí, lo dejo para vuestra reflexión. Hace aproximadamente un año se publicó el primer caso en España, un caso pediátrico de un chaval con autismo. Hay que ver el autismo, ¿verdad? Qué extraños cruces de caminos tiene. Pero en los próximos tiempos escucharéis hablar mucho
sobre este cuadro que no es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, hay una documentación con anticuerpos, hay una documentación histológica y el intestino delgado está seriamente afectado. Oye, os estoy aburriendo, que es un rato ahí callados. Bueno, vamos con otra cosa que a buen seguro va a gustar a la gente de Herbalife, porque ellos hablan en su folleto introductorio de esta jornada de algo que se me ocurre que con esto de los 1000 primeros días puede ser puede ir bastante bien. 1000 primeros días, ventana de la oportunidad, un concepto relativamente nuevo, aunque ya lleva casi 2 años en curso. ¿Eso qué es? ¿Tú habías escuchado hablar de los 1000 primeros días, la ventana de la oportunidad? ¿Habías escuchado? Mira, ¿verdad? Tenemos otro gallego. Bueno, 1000 primeros días, ventana de la oportunidad. ¿Esto qué rollo os da a vosotros? ¿Un rollo positivo, pulgar hacia arriba, o un rollo negativo de pulgar hacia abajo? Ventana de la oportunidad. Allí, ¿tu nombre cuál es? Marta dice pulgar hacia arriba. Si es oportunidad será algo bueno. Bueno, esto de los 1000 primeros días y la ventana de la oportunidad a mí me parece un concepto fascinante, porque yo soy una persona de naturaleza optimista. Básicamente lo que consiste esto de la ventana de la oportunidad es que si nos nutrimos bien de pequeñitos, vamos a tener una salud de hierro de mayores. Es un poco una institucionalización de esto, de somos lo que comemos, y esencialmente esto que he comentado yo de tener una salud de hierro en un futuro, básicamente se traduce en que si los primeros años de vida hacemos las cosas nutricionalmente bien, después vamos a tener un menor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, léase enfermedades cardiovasculares, léase cáncer, ¿vale? Que son, vamos a ver todos en nuestro mundo desarrollado, las dos principales causas de... ¿Y cómo se come esto? Diréis vosotros, ¿cómo se come esto? Pues porque hay una serie de factores genéticos, mejor dicho, hay una serie de factores epigenéticos, os explico lo que son, que van a modular esta relación entre nutrirse bien y tener una menor tasa de enfermedades no transmisibles. ¿Sabéis lo que es la epigenética? ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de la epigenética? Bueno, os lo cuento yo con palabras de andar por casa, porque es como lo entiendo yo más fácilmente. Hay algunos genes que se expresan y otros que no. La expresión de esos genes que normalmente no se expresan puede ser modulada por factores externos, el principal de ellos la nutrición. Si nos nutrimos bien, hay algunos genes de esos que no tienen por qué expresarse, se van a expresar. Si nos nutrimos bien, los factores epigenéticos se van a expresar. Y si se expresan, yo voy a tener una salud de hierro, entonces voy a tener menos riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Y más allá de eso, mucho más interesante, porque implica una responsabilidad histórica, mi descendencia. Se lo voy a regalar. Si yo me nutro bien, factores epigenéticos positivos se van a expresar, menos riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, y se lo voy a regalar encima a mi descendencia, porque esos genes que no tienen por qué expresarse, que solo se expresan si me muevo en un ambiente positivo, van a pasar a expresarse y van a pasar a transmitirse a la descendencia. ¿Más o menos lo entendéis? Vale. Y nutricionalmente, los 1000 primeros días son el desarrollo intrauterino y los 2 primeros años de vida. Las mamás se tienen que nutrir bien, y yo no me dedico a las mamás sino a los niños. ¿Cuáles son los consejos principales que yo les puedo dar para dar lugar a un ambiente epigenético positivo? Pues lo más importante que yo le digo a las mamás es que el porcentaje de principios inmediatos tiene que ser correcto.
55-60% de hidratos de carbono, 10-15% de proteínas y 30% de grasas. Bien, si hacemos una dieta balanceada, todo nos va a ir bien el resto de la vida y se lo vamos a regalar a nuestra descendencia. El problema radica sobre todo en qué dos principios inmediatos. Me explico. ¿De qué cosas no me puedo pasar o de qué dos cosas no me puedo quedar corto en cuanto a principios inmediatos se refiere? ¿Quién puede tener más peso? Principios inmediatos son hidratos de carbono, proteínas y grasas. A ver, ¿qué? Principios hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los hidratos. Esa es la respuesta estándar que damos los pediatras siempre. Los hidratos de carbono son los principales culpables de todo. Y nos estamos equivocando, al menos en esto de la ventana de la oportunidad. Los principales factores que pueden modular la epigenética son las proteínas y los lípidos. Si yo consumo un exceso de proteínas, se va a inducir la síntesis de IGF-1. Es una molécula que lo que consigue es aumentar el tamaño y el número de los adipocitos. ¿Vale? Consumo excesivo, insisto, de proteínas los 2 primeros años de vida, IGF-1, Insulin Growth Factor, hacia arriba, aumento del tamaño y del número de los adipocitos, con lo cual más riesgo de obesidad, con lo cual más riesgo de enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, cáncer, etcétera, etcétera. ¿Sabéis los niños de los 2 primeros años de vida en cuánto nos excedemos los papás dándoles proteínas? Como término medio 3 veces. Les damos como término medio un 30% del recuento calórico diario es a expensas de proteínas. Y lo hacemos, claro, porque nos sobra. Tenemos tanta producción, ¿verdad?, que nos sobra. Y el mensaje en el que muchas de vosotras y muchos de nosotros lo voy a decir, os vais a reconocer. ¿Qué es más importante? ¿Tomar lo de fuera del bocata o lo de dentro? Tendemos a decir que cómete por lo menos lo de dentro, ¿verdad? Es lo que tiene más proteína, igual, más riesgo de obesidad, más riesgo de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Aquello alimenta como un bistec, ¿verdad? Ojo con el exceso de proteínas, porque más allá de los efectos obvios, acordaos, 2 primeros años de vida, que curiosamente es cuando mejor comen los niños, cuando más verduras toman y cuando más frutas toman. Y ahí nos pasamos 3 pueblos. Además, eso está cuantificado. 30% del recuento calórico diario como media en España y en Portugal. Y en el caso de las grasas, ¿sabéis lo que ocurre? ¿Que nos pasamos o que nos quedamos cortos en los 2 primeros años? Dicen, nos pasamos fijos. Pues nos quedamos cortos. Y quedarse corto es lo problemático. Porque si yo recibo en los 2 primeros años de vida poco componente lipídico, aparece una resistencia periférica a la leptina. ¿Sabéis? La leptina, hormona de la saciedad. Si la leptina no funciona adecuadamente, no me voy a saciar. Y si no me voy a saciar, pues la saca. Comer, obesidad, enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Bien, o sea que, fijaos, esto es un concepto muy novedoso. Bueno, ya no tanto, tiene ya casi 2 años de antigüedad, pero a mí me parece muy interesante. El mensaje que hay que transmitir a los papás de la consulta, a las mamás de la consulta, es que le echen en el puré menos carne, que no pasa nada, y que le echen luego un buen chorrito de aceite de oliva. Virgen extra, crudo o como lo quieran usar, pero que recurran a él. Y también no está de más que, por ejemplo, ¿por qué no van a poder hacer un purecito de pescado con algún pescado de tamaño pequeño, pescado cerca de la costa que tiene más componente lipídico, un pescadito azul? No lo hacemos esencialmente por costumbre. Si yo le digo a una mamá, señora, hágale usted un puré con boquerones, friki este. Se lo tendría que decir. A veces me muerdo la lengua y no lo hago. No sé cómo vamos de tiempo.
Anda que no sea robar diapos, como que Eso que bueno, y ya tenemos... Vale. El reloj. Ya con esto, el último mito que quiero desterrar y es precisamente el que más nos cuesta, sobre todo a los pediatras. ¿Qué veis ahí? Un relojillo alimentario, ¿no? Durante muchos años los pediatras hemos sido dueños un poco del mecanismo del reloj alimentario de los bebés. Decíamos a las mamás y a los papás, a los 4 meses hay que meter esto, a los 5 meses hay que meter esto, a los 6 meses, como si el tubo digestivo, el pobre, tuviera ahí una serie de sensores y detectores del pescado a los 9 meses, el huevo a los 10, etcétera, etcétera. Hoy a lo que se tiende, no hoy, sino desde hace ya unos cuantos años, se tiende, no lo voy a poner en formato diapo, se tiende a que lo más importante en cuanto a la introducción de alimentos se refiere, no es introducirlos en un momento muy concreto del tiempo, sino que esencialmente podemos usar el orden que queramos, salvo la leche, el resto de los alimentos. Podríamos introducirlos en el orden que queramos, eso sí, secuencialmente, de uno en uno, para que si algún alimento nos da problemas, nos demos cuenta pronto, en pequeñas cantidades progresivas, para que si un chaval le sienta mal algún alimento, no nos pasemos 3 pueblos, y en tandas más o menos de 3 días, porque con ya lo sabéis todos, con el primer impacto y el primer contacto con el alimento no tiene por qué ocurrir nada, aunque ese alimento nos vaya a sentar mal. Bien, la leche de vaca, la leche entera de vaca, leche entera, hay gente que empieza con la semi o con historia de estas, no, leche entera de vaca se admite su introducción entre los 12 y los 18 meses y no antes, salvo en el formato yogur, varios mesecillos antes, mes 8, mes 9 por ejemplo, y en el formato queso, sobre todo el queso curado, parte de la proteína de leche de vaca está desnaturalizada y se puede admitir un poquito antes. Bien, y última cosa sobre la alimentación, las verduras. ¿Qué ocurre si yo digo, bueno, ya que estoy poniéndome a hacer puré de verduras, voy a hacer para toda la semana? El puré de verduras lo podemos conservar en el frigo, pero lo suyo es no conservarlo durante más de 24, 36, 48 horas por el riesgo de desarrollar metahemoglobina. Bien. Cosas interesantes, el huevo nutricionalmente es muy interesante por su alto contenido en fósforo, que le viene muy bien a la formación de glucoesfingolípidos cerebrales, moléculas integrantes del cerebro. Además tiene mucha cantidad de hierro y, fijaos, debía ser uno de los primeros alimentos que introdujéramos en la dieta. Claro, si yo le digo eso a las mamás que están acostumbradas a otra cosa, me tachan también de friki y de loco, pero es así. Y también, ya con esto acabo, las carnes rojas, la ternera, debía de ser uno de los alimentos que primero tendríamos que introducir en la dieta. ¿Por qué? Porque la carencia principal, la más extendida a lo largo de todos los continentes en los lactantes chiquititos es el déficit de hierro. Pero bueno, aquí en España tenemos la costumbre de empezar por el pollo, etcétera, y variar un poquito la pérdida hasta que nos concentramos en la ternera. Bien. Bueno, pues nada, un placer, ha sido un gusto compartir con vosotros un ratito y bueno, no sé si hay tiempo para hacer alguna pregunta. Si no, cedo el testigo y nos pasamos a la diabetes. No vas a estar al final, entonces si alguien quiere hacerte alguna pregunta... ¿Queréis hacer alguna preguntilla? O calle para sí. Dime, ¿cuál es tu nombre? Blanca. Hola, Blanca. Yo soy Iván. El café. Uy, te he flaseado el café. No, es que el café suele ir acompañado de leche, suele ir acompañado de azúcar. Entonces muchas veces las cosas buenas, si van acompañadas de otras cosas, pues hace que se sienta peor. Entonces no es lo mismo un café torrefacto, un café de comercio justo, un café de ecológico. O sea, quiero decir que muchas veces una cosa se dice que es buena, pero a veces la forma en cómo ha sido tratado el producto desde su cultivo, desde su crianza, pues luego hace que ese producto no sea bueno. Sí, claro, tienes toda la razón. Además no está establecido cuál...
estas 4 tazas de café al día que reducen la supervivencia, no te creas tú que está bien establecido si ha de ser americano, expreso, procesado, no procesado, etc. O sea que hay muchos factores de confusión y bueno, pero hay mucho terreno por investigar y yo quería traerlo a colación porque cada vez se habla más de los efectos positivos del café. Sí, pero bueno, la leche, alguna vez, para otro año, hablamos de la leche, pobrecilla que lleva las culpas de tantas cosas, ¿verdad? Más. ¿Tu nombre cuál es? Laura. Yo quería preguntarte sobre el gluten en los niños. Ahora se dice que se debe de empezar a meter antes de los 7 meses porque parece que impide un poco que se cree esa intolerancia al gluten. No sé qué opinas de esto. Con el gluten hay unos vaivenes impresionantes. Impresionantes. Hasta hace relativamente poco tiempo lo que le decíamos a las mamás es: mamá, si tú le estás dando el pecho, puedes meterle gluten entre los 4 y los 6 meses. ¿Por qué? Pues porque se había demostrado que la introducción del gluten en niños con antecedentes familiares de enfermedad celíaca sí se metía. Mientras la mamá estaba dando el pecho, se desarrollaba tolerancia frente al mismo, se inducía tolerancia al mismo. Ahora mismo estamos en un punto en el que la recomendación, en cualquier caso, en cualquier día puede cambiar, pero hoy por hoy estamos en que el gluten se debe introducir aproximadamente a los 6 meses, no se debe introducir ni muy pronto ni muy tarde. Esto es, ni demasiado antes del mes número 6, ni demasiado después del 7º mes. Porque pueden aparecer formas larvadas, puede aparecer formas latentes de celíaca. Son recomendaciones tanto difíciles, pero es donde está. Desde luego, lo que sí que es una creencia que hasta hace poco tiempo era muy esperanzadora, que era lo de la lactancia materna, meter el gluten ahí pequeño. Se hablaba de introducir pequeñas cantidades. Yo siempre me preguntaba, ¿y qué será eso de pequeñas cantidades? Yo a mis hijos les di a chupar pan mientras tomaban teta, ¿verdad? A chupar pan. Eso deducía para mis adentros que era dar pequeñas cantidades de gluten, pero nunca lo supe. Nadie en la ESGAN, en el órgano que dictó esa recomendación, nadie lo sabía tampoco decir. Más. Yo tengo una pregunta sobre la leche. ¿De cabra, de vaca, de oveja? De vaca. Tengo entendido que a los 12 años se pierde la ¿Qué voz tan lactasa. rara tienes? ¿Sí? Que a los 12 años se pierde la lactasa, que es la que se encarga de, digamos, de digerir la leche. Entonces, ¿hasta qué edad hay que dar leche de vaca? ¿O no? ¿Se deja de dar leche de vaca y se introduce de otra manera? Bueno, todos cuando nacemos tenemos un programa genético y nuestro programa genético dice nuestro umbral de máxima producción de lactasa. La máxima producción de lactasa se produce aproximadamente en la semana 40, cuando tenemos 40 semanas de edad gestacional. Y a partir de ese momento en el que, llegado ese momento, 40 semanas recién nacido, la cantidad de lactasa va bajando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¿Qué ocurre si hemos nacido con un programa genético que induzca una síntesis pobre de lactasa? Porque naceremos con menos lactasa y como la deriva habitual es menos lactasa, menos lactasa, menos lactasa, menos lactasa, pues alguien, por ejemplo, de raza negra, que es donde es más frecuente la intolerancia a la lactosa, pues todos, por definición, a partir de los 45, no ves a nadie de raza negra que tome leche. Y si lo ves, qué raro, porque ellos se quedan con una cantidad de lactasa muy pobre precozmente. En la raza caucásica, nosotros, el punto mínimo está en torno a los 70 años. O sea que si tomamos mucha leche más allá de los 70 años, nos va a sentar. O hay gente que nace con un programa genético de lactasa privilegiado y a lo mejor única y exclusivamente, si tiene 100 años, va a tolerar mal la lactosa. Mi consejo con respecto a esto de la leche es que hagáis siempre caso a lo que os pida el cuerpo. Si el cuerpo dice, yo no quiero leche, probablemente sea porque te sienta mal la leche, porque te ocurren cosas cuando bebes leche. Y además, casi todos tenemos un cierto umbral de tolerancia máxima frente a la leche. Casi toda la gente sana, ¿no? Como puede ser perfectamente. Probablemente si todos bebiéramos 1 litro de leche al día, tú con tus 25 años de edad, si tomaras 1 litro de leche al día, a lo
lo mejor te sienta mal, tienes manifestaciones de intolerancia. Pero insisto que hay mucho falso mito, pobre leche de vaca. La leche es un alimento completo, rico, que aporta cosas, y no la tenemos que condenar así por leche. Bien es cierto, insisto, no a todo el mundo le sienta bien, sobre todo determinadas cantidades. Vale. Y Más. tengo otra pregunta. Dime. ¿Los falsos celíacos, estos que hemos dicho? Bueno, no son ¿Cómo falsos se celíacos. llaman? Hemos hablado de una entidad propia, reconocida, descrita de un tiempo a esta parte en adultos, de la que cada vez hablamos más en los congresos de digestivo infantil, que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Eso como... O sea, si una persona tiene ese problema, ¿cómo se detecta? Si las pruebas médicas no lo detectan, tú vas al médico y lo dices, entonces, ¿cómo se confirma? Aparte de por dietas. Por la clínica. Vale. Todos habéis oído de que hay gente que tiene intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Mejor dicho, lo que antes se llamaba intolerancia a proteínas de leche de vaca y que hoy por hoy se llama alergia a proteínas de leche de vaca no dependiente de IgE. Esto es, que si nos hacen las pruebas van a ser negativas. Si una mamá me dice, doctor, es que cada vez que le doy leche a mi hijo, mi hijo se lía a vomitar y luego se queda decaído. Y es no exponerle a la leche o darle una leche especial, una leche hidrolizada, y mano de santo se le pasa. Empíricamente le vamos a diagnosticar de alérgico a las proteínas de leche de vaca no mediadas por IgA, lo que clásicamente se llama intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Pues esto es igual. El diagnóstico ha de ser empírico. ¿Y tiene que dejar de comer ese gluten? Sí. Vale. O sea, como si fuera a veces, celíaco. insisto, al cuerpo hay que obedecerle y hay que hacerle caso. Y cuando una mamá dice que yo creo que es esto, siempre hay que... Es que raramente se equivoca. Pero yo creo que es importante hacer una consideración. No es lo mismo en los niños que la gente adulta. La gente adulta tiene modas. Y ahora hay una moda en la que la gente no come gluten y no toma leche. Y es distinto que en los niños. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Que es verdad que al cuerpo hay que hacerle caso y los niños habitualmente no... O sea, tienen unas manifestaciones más claras. Pero ahora es la moda de no comer lactosa y no tomar gluten. Y eso también tiene consecuencias. O sea, que no siempre las cosas son causa-efecto y no son tan claras. Las cosas no son dogmas de fe lo que decimos aquí. Porque además pasado mañana cambian o se demuestran entidades que hasta ahora no tenían un nombre, se les da y se mete en el catálogo de enfermedades. Pero hay que ser prudente en decir ese tipo de cosas porque... No todo el mundo tiene que comer sin gluten y no todo el mundo tiene que tomar sin lactosa. No, claro, luego estamos hablando de situaciones de enfermedad. Y no de banalización. Sí que hay muchos actores muy célebres de Hollywood, ¿verdad?, que recurren a estas cosas. Yo, desde luego, por ejemplo, de medicinas alternativas sé muy poco, soy un gran desconocedor, pero sí que la gente que viene a mi consulta, la consulta de digestivo infantil, tiene a veces situaciones funcionales, situaciones alejadas de lo orgánico, y hay veces que la gente recurre a remedios cercanos, por ejemplo, a la homeopatía, ¿no?, que tiene a lo mejor algunas cosas defendibles, pero yo confieso que soy un gran desconocedor. Si uno va, a veces, según me cuenta la gente, a un homeópata le quitan el gluten, le quitan la leche. A mí me sorprende, le hacen esa recomendación casi universal, ¿no? Pobre leche y pobre gluten, por eso... la cara de mosqueo de los panaderos, ¿verdad? Yo que tengo familia más. Ay, que nos estamos comiendo el tiempo de loco. Bueno, un placer y gracias.